Aquí hay una. Pero esta la vamos a hacer. Sí, es mío. Ahí hay más. No mames, yo fui a buscarlos por allá. ¿Pero no habías agarrado una? No. Parece que habías destapado una. Yo también. Bueno, hola, muy buenas noches, tardes o días a toda la gente que nos escucha. Les invitamos una vez más a acompañarnos en este espacio en el que vamos a desmenuzar, dialogar o, ¿por qué no?, incluso debatir. Pero por sobre todas las cosas, nuestra intención es dejarles una semilla que se nutra desde el cuestionamiento y florezca en forma de reflexión. Así que hoy en esta noche tendremos nuevamente a Adrián Collar. ¿Qué onda, mi Adrián? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. Excelente noche. Pues aquí estamos una vez más aquí apoyando a mi clan. Estamos aquí grabando desde Cusame, desde la asociación que es Cusame Colectivo Unido por la Salud Mental. Y bueno, pues el tema de hoy, no sé quién quisiera arrancar. Bueno, pues el tema del día de hoy es el miedo, ¿no? El miedo, pues digamos en general. Trataremos de profundizar tanto en cuestiones filosóficas como en psicológicas. Y justamente me gustaría comenzar con una definición, pues digamos, genérica de lo que es el miedo. La cual dice: se trata de una emoción que consta de varias sensaciones desagradables, esto con el fin de garantizar nuestra supervivencia, pues también se toma en cuenta como un mecanismo de autodefensa. En el presente tema se abordarán pues diversas cuestiones. Adrián dará el enfoque, pues lo que es psicológico, no sé si también psiquiátrico, Muy poco, pero sí. psicoanalista, tal vez. Sí. Psicoanalista. Y acá tenemos también a Aarón Obregón, mi tocayazo. Hola. No, pues un gusto estar aquí en Cusame para hablar sobre el miedo y es una cuestión un poco más filosófica, psicológica. Y acá también está el doctor Hugo. El doctor Hugo Hernández. Sí, buenas tardes. No, pues sí, gracias por la invitación, como siempre, un gusto. La invitación, yo siempre vengo, güey. No, pues saludos a Lalito, donde quiera que estés. Y a Edith, y al Mospi, y a Lorenzo, y a Priscila, y a Rebeca, y a... No, iba a decir algo, pero no. Y a... Y a Ale, que nos vamos a casar en diciembre. No, bueno, ya. No, sí. ¿Hay alguna pregunta? Porque si no me gustaría hacer una así muy rápida para entrar en... Muy informal, la mía. Ah, bueno. Al chile no te voy a hacer el micrófono. No es cierto. No, bueno, acá nuestros compas Aarón y Hugo y yo, servidor, nos tendremos pues en las aproximaciones filosóficas, ¿no? Y como ya lo mencioné antes, Adrián desde la perspectiva psicológica. También ahí me gustaría darle un enfoque antropológico, ¿no? Entonces, mi Hugo, ¿cuál pregunta decías? A mí me gustaría abrir con una pregunta no, pues nada académica, sino como personal. Estaría chido preguntarles a las tres personas que están aquí, pues yo también responder. Y yo creo que sobre eso podemos analizar un poquillo a qué es a lo que le tenemos más miedo a nosotros. Y supongo que de ahí va a ir desprendiendo como algunos factores. Y ya, a ver, empecemos con Adrián. ¿Qué es a lo que le tienes más miedo? Los podcasts, las preguntas improvisadas. Abrirme públicamente. Que me escuchen en Cusame y me... Bueno, pues una cosa a la que le tengo un tanto de miedo es, por ejemplo, al tiempo, por ejemplo. Siento que tengo mucho tiempo de vida y que he aprendido muy poco. Tengo muy poco conocimiento del mundo y de las cosas. Y como irme del mundo sabiendo, pues, digamos, esta fracción tan pequeña, sí se me hace un tanto angustiante.
Es que yo le tengo miedo como a cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, me dan miedo las cucarachas. No, pues están bien feas, caminan bien feo. Las tienes que pisar con cierta fuerza porque si no pueden sobrevivir. Es muy extraño, son muy feas. Y también, o sea, me da miedo, pues justo haber acabado mi vida y darme cuenta de que no tomé las mejores decisiones posibles. Lo cual es una obviedad, ¿no? Pero siempre existe miedo a la incertidumbre sobre las decisiones. ¿Tú, mi Hugo? Yo, una de las cosas a las que le tengo más miedo es al tiempo también, pero a mí enfocado a lo que le hace el tiempo físicamente a las personas. A mí me da miedo la vejez, me da miedo llegar a ser viejo y perder mi belleza. No, sí. O sea, no necesariamente como el hecho de decir que ya no soy bello, pero ¿han visto la película del Castillo Vagabundo? En donde Howl no sé qué cosa hace, pero se empieza como a derretir. Y su novia, bueno, esta morra le dice que qué es lo que le pasa y le dice que qué sentido tiene la vida si no puedo ser apuesto. Y a mí sí me da mucho miedo eso, envejecer. Y el compromiso. ¿Y tú, Aarón? Yo... ya bien pedo. yo le tengo miedo al alcoholismo. Nah, no es cierto. Él me tiene miedo a mí. Él me tiene miedo a mí. No, yo creo que el miedo más presente que tengo ahorita es el miedo a quitarme la vida. A que llegue un punto en el que realmente diga, verga, güey, o sea, ya no pude contra esta, ¿cómo decirlo? Incertidumbre, ¿no? O con este sinsentido, o con este absurdo de la vida. Y llegar a un punto en que diga, ya, güey, al chile, no puedo. Y rendirme, ¿no? Y pues quitarme la vida. Aparte de esto, también a la vejez, a la muerte, ¿no? O sea, a qué habrá más allá de la muerte, ¿no? No sé por qué me agobia un poco el hecho de imaginar. Bueno, para mí después de la muerte no hay nada. Y eso me agobia un poco, ¿sabes? Porque a pesar de que no hay nada, hay una idea que se contrapone, que es como de no mames, y si realmente sí soy consciente de la nada, o sea de que me muera y que pues no haya ningún paraíso ni nada, pero que de alguna forma siga siendo consciente de esa nada, ¿sabes? O sea, no sé por qué me abruma ese abismo, ¿no? Es algo a lo mejor más existencial, pero me da un poco de miedo pensar en mi muerte, ¿no? ¿Qué más? Pues no lograr mis objetivos, ¿no? Actualmente los proyectos que tengo, pues se ven a veces un poco afectados por X o Y factores. Y es como de que verga, güey, si no lo logro y si fracaso, etcétera. Pero pues creo que este es más un temor pues más cotidiano, ¿no? Más común o más frecuente. Y justamente hablando de estos temores pues más pues frecuentes y sociales, acá tengo un par de puntos anotados, pero no sé si gusten hacer alguna interferencia antes. Bueno, aquí los tres, ustedes hablan y yo también hablamos sobre distintas clases de temores. Aquí hablan, por ejemplo, el aspecto como de las cucarachas y todo eso, y aquí hablamos también sobre que es un temor más animalístico, más tribal y más instintivo, por así decirlo. Y se está hablando también aquí de otro tipo de temores, el temor a la muerte, que es un temor también instintivo, el temor al tiempo, a la trascendencia en el tiempo, esos son temores más existenciales, o sea, son miedos más de otra índole, que pues de alguna manera en la filosofía el estoicismo ha tratado como que de, pues aun si no de resolver, por lo menos de mitigar esa frustración o de tratar de lidiar con esas angustias. Dale.
Sí, bueno, y ya entrando más en materia, viéndolo más del lado neurológico, el miedo es vamos, si vamos a tratar de darle un espacio al miedo, desde una perspectiva, pues valga la redundancia, neurológica, se originaría, o más bien se origina en la amígdala, ¿no? El miedo es una emoción que a partir de ahí también hay una cuestión que se llaman aversiones innatas. Esto habla más de miedos que no se tienen que aprender, sino más bien que ya vienen como de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿perdón? De fábrica, exactamente. Defectos de fábrica. Como por ejemplo, ejemplos de aversiones innatas, pues podría ser el caer, ruidos fuertes, el dolor, la asfixia y pues el miedo en sí, ¿no? Se tiene registro que son los miedos más antiguos y, como ya decía, pues sin la necesidad de aprenderlos. El más profundo de estos que mencioné es la asfixia. Pues se trata de una sensación también corporal en la que te asfixias y de manera tal vez podría decir que hasta instintiva, pues tú tratas, ¿no?, salir de esta asfixia. Entonces eso genera un temor, una exaltación y eso hace pues que estés luchando ahí por tu vida, ¿no? Mientras tratas de quitar esta sensación. Como dato extra, el miedo a la asfixia no lo controla la amígdala, sino más bien el mesencéfalo y el tallo cerebral. No, pues yo quisiera, pues más o menos ahondar, a lo mejor, como cuestionar como lo obvio, ¿no?, de ese rollo. O sea, es que parece como, en cierto punto, voy a usar la palabra mágico para referirme como a cosas como extraordinarias, ¿no?, que suceden. O sea, el hecho de que algo en el exterior cause una impresión tal en nuestros sentidos que evoque ciertas cosas que hagan inclusive pensar en la preservación de nuestra vida, ¿no? Eso que tú a lo mejor dices, bueno, lo que yo dije, ¿no?, que vienen como de fábrica o así, este miedo a la asfixia, este miedo a la incertidumbre o miedo a caer. Es decir, ¿cuál es el sentido detrás de eso? O sea, ¿por qué el propio cuerpo en sí mismo trata de protegernos de eso? ¿Sabes? O sea, ahorita Darren responderá a lo mejor con más profundidad, no sé. Pero vaya, parece, voy a decirlo así también, ¿cuál es como la metafísica detrás de eso, no? O lo metaético en el cuerpo. O sea, ¿por qué eso y por qué no otro tipo de cosas? ¿Por qué a la vida le importa preservar la vida y nos cargó esos miedos así como de fábrica, ¿no? Eso me hace una cuestión, en cierto punto, interesante. Pues bueno, esto tiene que ver un poquito con dentro del aspecto pues antropológico, digamos como evolutivo. Estos miedos pues digamos se fueron desarrollando de alguna manera sí, instintiva, pero no solamente como miedo, sino como series de precauciones. Max Scheler decía que, por ejemplo, al nosotros tener esa tendencia al egoísmo y tener esa tendencia a la cooperación, pues también fuimos desarrollando esta clase de mecanismos. Por ejemplo, dentro de la tribu, el que confiaba demasiado en otro, pues se exponía y se ponía vulnerable, pues para que el otro lo dañara, ¿no? Pero también si desconfiaba demasiado al grado de dañar o vulnerar al otro, pues ya se iba a quedar sin el compañero que le iba a ayudar a cooperar. Pero a través de esas precauciones se fueron desarrollando esos temores. ¿Sabes qué? Ya no comas eso porque te vas a enfermar. Ya vi que el otro se lo comió y le hizo daño, se envenenó. Pues eso ya implica una reacción de precaución. Entonces también esta otra parte, ¿no? De ok, no solamente es a la asfixia como tal, sino que es la pura sensación de la privación del aire, del oxígeno, la privación en la respiración,
pues eso ya implica un shock para todo el organismo. O sea, ni siquiera es un miedo razonado, es como un impacto nada más, así como un ruido fuerte, un estruendo, como un cohete, un disparo, un alarido, un grito de una persona, nos genera una sensación y una reacción. Pues hace cuenta que este shock también, el de privarse de la respiración, también genera ese impacto y de manera instintiva se responde, pues ahora sí que de manera, pues sí, a lo desagradable se le da esa, se le juzga ese estímulo de manera negativa, y todo el organismo, todo el cuerpo, toda la mente, todo reacciona pues en pos a que eso es una amenaza. Bueno, esto es para explicar esta parte, porque viéndolo atrás dentro de lo antropológico, que es que bueno, los seres humanos, como se les fue pues desde temerle a la oscuridad, porque pues en ese tiempo pues los peores peligros pues se encontraban en lo desconocido, en la oscuridad. ¿Por qué? Pues porque era cuando más vulnerables estaban que otros animales más grandes o pues, depredadores pues los atacaran y los comieran. Entonces no se le empezó a tener miedo a la oscuridad nada más porque sí, sino por el riesgo de amenaza que había dentro de esa oscuridad. Entonces ese miedo, aparte de que pues aparte de que se aprendía, poco a poco se fue, digamos, evolucionando, o se fue de alguna manera heredando, si no el temor, por lo menos la precaución, desarrollar cierto instinto a, ¿sabes qué? No me acerco con la misma seguridad a ese lugar donde no puedo ver o donde no sé qué hay. No me acerco con la misma seguridad hacia ese lugar donde sí puedo ver, donde sí sé dónde están las cosas. Porque eso también es un temor, pues vamos, de mayor profundidad, el temor a lo desconocido. Sí, de hecho en esta cuestión específica de la oscuridad, en este caso pues no sería un ejemplo de algo que no es una aversión innata. Pues la oscuridad el miedo a la oscuridad es algo que se aprende. Por ejemplo, los bebés no le temen a la oscuridad porque no han tenido experiencias en las que de allí, o sea, la oscuridad, pues emerja algo pues amenazante, ¿no? Eso se va aprendiendo con el paso del tiempo. A lo largo de que el bebé, la bebé, pues vaya teniendo experiencias, ¿no? Vaya explorando el mundo, etcétera. Yo tengo una pregunta. Entonces todo miedo, o sea, todo el miedo, ¿no? Quiero abarcar todos los miedos, todo lo que se puede entender por la palabra miedo. De alguna forma, el ser que los posee, esos miedos, los posee porque es una forma o mecanismo de preservación de su identidad, de su ser, ¿no? O sea, desde los miedos más... ¿Pero a qué te refieres con la posesión y el ser? O sea, por ejemplo, no sé, yo le tengo miedo a las cucarachas, ¿no? O sea, porque concebirlas en mí sí rompe, no sé, ciertas ideas como de limpieza, ¿no? De pulcritud y cosas con las cuales pues yo considero, creo que valiosas, ¿no? Eso lo acabo de reflexionar ahorita respecto a por qué le tengo miedo a las cucarachas. Y, por ejemplo, Hugo a lo mejor le tiene miedo al paso del tiempo porque tiene ciertos planes, ¿no? Planes que involucran su propia existencia, su identidad. Sí, o sea, creo que hay un cierto valor de nosotros mismos que nosotros creamos. Y no sé si el miedo simbolice eso. Bueno, aquí estás hablando, sí, de una parte importante porque durante algún tiempo de la historia para el ser humano, tuvo trascendencia o tuvo una importancia muy grande la limpieza y la pulcritud. ¿Por qué? Porque eso lo alejaba de las infecciones, de riesgos de enfermedades, etcétera. Entonces eso ya habla de un aspecto, digamos, pues sí, aprendido también, y también hacia uno mismo, porque existe lo que es los temores enfocados directamente hacia uno mismo, pero no nada más al ser, sino al cuerpo. Por ejemplo, yo me limpio, yo me lavo, yo me baño porque es esa angustia o es esa desesperación de que mi cuerpo vaya a ser contaminado con algo. Entonces ese es un pensamiento pues neurótico, ¿no? Que pasa, que constantemente se le está dando vueltas
y que por ejemplo ya se deposita, digamos, en el cuerpo, ya en el cuerpo físico. Entonces también, por ejemplo, acá lo que hablan acá a este lado, el temor a la vejez, al paso del tiempo, porque pues ese también es una angustia al cuerpo, ¿no? Una angustia que, ¿sabes qué? Pues mi cuerpo va a perder las capacidades, la estética, el atractivo, las cualidades que ya no van a ser. Entonces ya no van a volver a ser las mismas. Entonces también eso es un aspecto, digamos, también relacionado con la misma identidad, porque hay otros temores. Dentro de los temores existenciales está pues la pérdida de la propia identidad, que es que pues yo voy a dejar de ser esto. Yo, si me empiezo a poner viejito, si dejo de estar fornido, si dejo de estar guapa, si dejo de estar atractiva, voy a dejar de ser yo. Entonces está ese temor también muy grande a dejar de ser, a perder este elemento, entre comillas, que me hace ser yo, pero que lo estoy dirigiendo directamente al cuerpo. Lo estoy manejando de manera material, de manera materialista, si lo quieres ver así. Entonces, sí, pues de hecho ahí también, justamente en esto último que mencionas de el temor a ser yo, también entramos en una cuestión pues filosófica, ¿no? O sea, si realmente siempre somos las mismas personas, si existe el cambio, si realmente todo es inmutable, ¿no? Porque acá, yéndome a cuestiones filosóficas más clásicas, pues está la del barco, ¿no? O sea, si un barco tú... O sea, imaginen que tienen un barco. Querida audiencia. Ese güey. Este barco se los entregan, nuevo, etcétera, ¿no? Pero al pasar del tiempo, conforme lo van usando, pues se van percatando de que va presentando fallas, tienen que cambiar piezas, y así poco a poco, hasta que llega un punto en el que cambian absolutamente todas las piezas de este barco. La pregunta aquí es, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿Ustedes qué responderían? Dejen sus comentarios en la caja de... Dejen su respuesta en la caja de comentarios, compartir y suscribirse. No, pero este es un claro ejemplo de si realmente existe el cambio, todo es inmutable. Sí, pues, o sea, es que yo creía que los miedos sí vendrían de alguna especie de conservación del ser, de uno mismo. No, pues no sé en qué punto se quedó, pero o sea, yo creo que efectivamente existe el cambio, pero o sea, creo que sin dudas el miedo parece, al menos creo que como lo estamos o hemos ido dialogando, parece alguna forma de mecanismo de protección ante el mismo mundo, ¿no? O sea, nosotros somos una afirmación y el mundo es como la negación de nosotros. Eso lo digo como una especie de proceso como dialéctico, de que el mundo nos va desgastando, nos va, pues sí, oxidando en cierto punto, ¿no? Y nos hace viejos y nos vamos a morir en algún punto. Y el miedo parece ser como un mecanismo de protección. Y es a lo que a mí se me hace raro, para como preservar nuestros valores, nuestra identidad, nuestro bienestar, porque parece ser que nuestro mismo cuerpo nos dice que esto es lo importante dentro del vivir la vida, y eso es lo que se me hace más extraño. O sea, no sé si Adrián ahí puede hablar un poquillo más. Ok, bueno, en este sentido tenemos esta parte de que si la parte psicológica está relacionada directamente con los miedos y con los aspectos, digamos, de no solamente de conservación o preservación de la vida, sino también de la preservación de ideas y de pensamientos. Y aquí ya nos vamos un poquito más, pues sí, como a conservar ciertos aspectos de nuestra identidad, y de quiénes o qué somos, o de nuestras propias creencias.
Por eso incluso el miedo, por ejemplo, el miedo me impide que yo pues me aviente, no sé, me aviente a la calle, a que me atropelle un coche o me frene en ese impulso para que yo no me dañe. Pero también, por ejemplo, pues los temores, porque me ha tocado, por ejemplo, verlo en terapia, hay un temor muy fuerte, por ejemplo, al tocar ciertos elementos, a tocar más profundamente cosas que estamos viendo en la misma terapia, ¿no? Por eso no pueden, les cuesta trabajo cambiar. Tengo pacientes que, bueno, están tratando de hablar de una situación fuerte, por ejemplo, de un abuso, o están tratando de hablar de un abandono, pero no me hablan exactamente de lo que les generó ese trauma. ¿Por qué? Porque les angustia demasiado. Entonces ahí empiezan incluso a mentirse para preservar, pues a través también y a través del miedo. No, sabes que no quiero, ellos mismos se lo dicen, sabes que no quiero yo entrarle a ese tema porque va a ser demasiado fuerte, demasiado duro para mí. Entonces, y de hecho ahí, bueno, ahorita que lo mencionamos, sí hay una resistencia, pero vamos, no es porque la persona pues esté siendo mala o esté siendo floja o esté siendo perezosa a querer cambiar, ¿no? Sino que no puede contra su propio temor personal. Entonces, pues sí, tal cual, su propio temor existencial. Y aquí hay una cita de Lovecraft que me gustaría mencionar, que me gusta mucho, que dijo una vez Lovecraft, dice: a mi parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano, pues, para relacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia, dice, en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Lovecraft aquí habla de que, pues bueno, su especialidad es el terror cósmico, y dentro del terror cósmico, pues él habla de esta parte de que hay cosas que tratamos de desconocer, no porque sea el miedo a conocerlas, o el miedo a, ¿sabes qué? Pues nunca vamos a conocer eso, no, sino que encontrarnos con eso que es demasiado grande para nosotros, tan grande que nos vuelva locos, o que sea tan extraño de entender, que nos cause un terror tan grande que pues hubiéramos estado más felices no habiéndolo conocido. Entonces, un poco de esta clase de terror, pues muchas personas lo llegan a experimentar incluso en la terapia, y no quieren acercarse a ello porque dicen, no, pues es que para mí es como una cortina, que detrás de esa cortina hay algo muy oscuro, muy feo, algo que me va a hacer pedazos, algo que me va a causar mucho daño. Entonces no le entro a eso, porque pues una vez que yo le entre a eso, pues pienso que voy a estar mejor sin haberlo sabido, ¿no? Vivir en esta ignorancia. Pero eso es más un temor a conocer, ¿no? Sí, o sea, entiendo el punto. Por ejemplo, de hecho hay un dicho, ¿no? Muy cotidiano sobre la ignorancia es la felicidad, ¿no? Pero yo a veces me he preguntado, o sea, ¿realmente es así? Porque, por ejemplo, personalmente, cuando me está sucediendo algo a nivel corporal y no sé qué es, justamente ese no saber qué es me angustia. Y eso creo que se contrapone a lo que mencionas de justamente que la gente se siente más tranquilo o tranquila sin saber qué es lo que tiene, ¿no? O sea, por eso menciono, es más bien como un temor a conocer. Yo quiero complementar eso. Usted está pelado, No, o sea, ahorita le tomo. ¿Quieres otra vez? Pero, o sea, yo sí puedo entender el miedo a conocer, pero más bien, o sea, yo lo que quiero como preguntar también, agregar dentro de eso es, o sea, el miedo a las cosas que regularmente consideraríamos como correctas, ¿no? Que es como la verdad, ¿no? O la honestidad, o el hacer el bien. O sea, voy a poner un ejemplo, o sea, un padre o madre que ya está muy viejo y no quiere saber si alguna de las conductas que tuvo en el pasado afectó realmente la situación de crecimiento de su hijo, ¿no? Es algo que a lo mejor elegiría no saber, ¿no? ¿Por qué? Para vivir más en paz, sin culpa, etcétera, ¿no? O a alguien que está metido en el gobierno, donde sea, en una empresa, y prefiere no saber de los casos de corrupción que ahí existen, ¿no? ¿Por qué? Por temor a que lo puedan despedir, o por temor a saber y ser cómplice. O sea,
ese tipo de cuestiones que llamaríamos como correctas y que la gente voluntariamente elige no saber, ¿no? Pero bueno, no sé ustedes. Pero no sé ustedes qué piensan de lo que acaba de decir mi tocayo. Pero ¿no creen que eso es como un acto irresponsable o algo así? O sea, porque... Es que depende, ¿no? O sea, sí depende, pero por ejemplo en el caso específico de los hijos, yo sí vería muy necesario que, o sea, que sí, o sea, a lo mejor te va a doler, a lo mejor vas a decir chingao, la cagué, pero vería necesario que te des cuenta de tus errores y no simplemente decir, no, es que el chile no quiero saber qué tanto la cagué con mis hijos. Porque hay como un sentido ético, güey, de que tienes que saber que la cagaste y decirlo, güey. Pero ¿por qué, güey? Pues porque... ¿Por qué tienes que hacer lo bueno si ya, güey? Y a lo mejor ya está casado, güey. No, está feliz, güey. sí, güey, pero pues generaste traumas, probablemente. ¿Sí? O sea... Bueno, a ver, dale. Aquí estás hablando de dos situaciones muy distintas. Una es el temor al saber, o sea, decir, eso que yo sé que me va a causar un daño, prefiero no saberlo. Lovecraft o el temor existencial es ya una vez que lo conoces, te sientes tan angustiado, tan horrorizado, que prefieres no haberlo sabido nunca. Son dos aspectos distintos. Y con respecto a la verdad, Lacan mencionaba en uno de sus seminarios, Lacan decía que la verdad pues de alguna manera no se instaura hasta que no está puesta en la palabra. ¿Qué quiere decir? Aunque la verdad la conozcamos, no es verdad hasta que no es dicha o hasta que no es puesta en palabras. Entonces, esa es otra. Y pues relacionado a esto, pues ahora sí que no nos toca juzgar esta parte de que sea un acto irresponsable o no. Ahora sí que depende de la ética individual de cada ser humano. Cada quien debe hacerse responsable hacia sí mismo de las verdades que cuenta y no cuenta y el impacto que pueden llegar a tener. Porque esa es otra, o sea, ¿por qué yo no soy capaz de decir la verdad? Porque también ahí estoy instaurando un miedo, o le estoy instaurando un miedo o con el pretexto para no decir la verdad. Entonces, bueno, esto agarra varios matices porque, bueno, en un libro de Enrique González Duro, que se llama La biografía del miedo, habla mucho sobre todas estas partes de que cómo de alguna manera temores que ya teníamos o temores que ya tenemos los vamos como cambiando o disfrazando. Por ejemplo, se le tiene temor al daño físico. También se le tiene miedo a la soledad. Se le tiene miedo, por ejemplo, son miedos muy distintos. Por ejemplo, si uno está solo, pues no corre un riesgo, digamos, inmediato de ser dañado, de amenaza inmediata. En cambio, si yo estoy afuera en la calle, a horas, o en lugares muy peligrosos, está la constante pensamiento y sensación de amenaza de que algo va a dañar mi propia integridad física. Son temores distintos. Entonces, en el miedo a la soledad a veces no es meramente el temor a la soledad en sí, sino el temor, por ejemplo, a veces al rechazo o que alguien más no me reconozca como ser humano. O sea, también estamos hablando de otro temor dentro de los temores existenciales. O sea, yo hablo para que el otro me reconozca, para que el otro me escuche o para yo hacerme valer a través del otro, ¿no? De la palabra o de la imagen que tenga el otro de mí. Porque, bueno, eso lo he mencionado en varias ocasiones. A veces dentro de las relaciones hay temores, y yéndonos a esta parte, a veces de por sí es angustiante el qué significa el otro para mí. Pensar, este es mi amigo, es mi amiga, es mi pareja, es mi amante, es mi familia, es mi madre, es mi padre, pero bueno, ¿qué imagen tengo de él o de ella? O sea, ¿realmente está cubriendo este rol para mí? Bueno, pensar en eso es angustiante, pero más angustiante aún es ¿qué soy yo para el otro? ¿Qué significado tengo yo para el otro? ¿Qué soy yo para el otro? ¿El otro me quiere, no me quiere? ¿De qué manera me ve? Sí, ahí está buscando una validez. Exacto. Ajá. Sí, ¿quieres decir algo tú? No, date. O sea, yo tomando eso que dijiste y también con la frase de Lacan de que algo es verdad, o sea, como que se verbaliza. O sea, yo pensaría que esa es la razón como por la cual se han escrito como tantos cuentos o historias, o inclusive se han creado personajes en el cine para hacer verdad, concretizar dentro del imaginario, ¿no?
pues miedos que quieren como... Bueno, no miedo, o sea, es que decir miedos ya es como una causa posterior, ¿no? Más bien acciones que quieren ser mostradas, ¿no? Hacia un público. O sea, esas situaciones que acabas de contar, ¿no? Sobre el miedo a si mi pareja me ama, el miedo a si mi pareja es distinta a lo que yo creo. O sea, creo que hay muchísimas historias al respecto de eso, novelas, series, cuentos. Y yo no sé si como seres humanos esa sea como la intención de escribir y de perdurar como en el tiempo, ¿no? Advertir de los peligros posibles, o también como forma de control social, ¿no? Pero pues no sé. ¿Quieres agregar algo? ¿Quieren agregar algo ustedes? No, ya terminó el podcast. Nah, no, no. ¿Ya quedó? A pistear, ya pisteé. Ahorita en un ratillo. Sí. Es que estoy buscando ¿quién dijo esto? Porque tengo aquí una cita. Pero no la encuentro. Dale, sí, luego la busco. Ahí la pones. Bueno, es un fragmento de un texto que estaba leyendo para este podcast, que está relacionado justamente a lo que ya van tocando respecto al miedo, pero ya en cuestiones sociales, ¿no? Y dice: el miedo posee una ubicación particular con los discursos sociales del momento. Y esto me parece muy interesante a reflexionar, porque hace rato, no me acuerdo si fue Adrián o Aarón, ¿no? Que creo que fuiste tú, Adrián, que mencionaba, ¿no? Cómo van cambiando los miedos. No recuerdo si mencionaste en un individuo, pero socialmente pues también es así, ¿no? O al parecer es así, porque los miedos de hace, no sé, de la Edad Media, no son claramente los mismos que ahora. Han cambiado, y conforme van cambiando también creo que entra una cuestión no sé, o sea, la narrativa, ¿no? O sea, la forma en la que nos contamos también a nosotros mismos pues los sucesos históricos, etcétera. Bueno, normalmente haría como que ¿cómo se llama? El análisis histórico, pero ahorita, desde atrás hasta ahorita, pero no nos vayamos tan atrás. El género, por ejemplo, esto que dice sobre la sociedad, que digamos, las historias que va contando la misma sociedad habla de los mismos temores que se tienen en ese momento en específico de la historia. Hubo un tiempo en el que, por ejemplo, no porque fuera ese temor como tal, pero había una fascinación por el subgénero de terror que les conoce como slasher, los años 80. Entonces es un género que pues dedicado al terror, pero directamente, por ejemplo, pues relacionado con los asesinatos, con los apuñalamientos, con esto, o sea, las historias de Halloween, pues de Viernes 13, todas estas, o la masacre de Texas, donde pues se implementaba lo sorprendente y, digamos, visceral que pudiera ser un individuo hacia con otras personas, ¿no? Porque pues sí, veíamos en ese tiempo películas donde había muertes pues por tiros, por disparos, por ataques o por cuestiones de la naturaleza, pero que fuese un personaje que causara tantas muertes, digamos, también habla como de ese temor del mismo ser humano a perder el control o a dejarse llevar por esos impulsos, o también que dentro de la misma sociedad se generen o se gesten esa clase de individuos que sean capaces de impartir ese grado de castigo, de mutilar o dañar de esa manera físicamente. Ya no estamos entrando que en ese tiempo, socialmente hablando, había un temor a que el cuerpo fuera dañado. ¿Por qué? Pues porque en esas épocas, a finales de los 70s, mediados de los 80s, pues ya no había tantas preocupaciones, digamos, directas como un temor a una guerra inmediata, cosas así. Entonces tampoco había como que, a pesar de que pues, eran tiempos en los que estaba el VIH, pero no estaba en auge, no había este temor relacionado con las enfermedades, cosas así.
Entonces, cosa que como mencionas, ¿no? Que en otras épocas, en otros tiempos más antiguos, pues había un temor muy profundo hacia una enfermedad, hacia una epidemia que arrasara con la mayor parte de la población. Entonces, cómo van cambiando, ¿no? Esas maneras en las que, si nos vamos a las historias exclusivas de la época, nos hablan de que se le tenía miedo en esos momentos. Por ejemplo, la historia del monstruo de Frankenstein, o sea, en esos de la historia original del libro, ahí habla, por ejemplo, del temor donde los avances tecnológicos daban pie a que se empezara a pensar, bueno, y si uno de nosotros, o como individuos o como seres, empezamos a querer transitar el camino de Dios, querer dar vida, o sea, intentar dar vida a través de la tecnología. Y bueno, no era el temor a lo que se podía hacer, no, sino que el poder que se pudiera obtener de esa tecnología, de esa ciencia, de poder dar vida, de ser como un Dios, pues fuera a corromper al espíritu humano dentro de su ética, dentro de su moral, al grado de que, ok, vamos a llegar a ese punto, pero vamos a perder mucha de nuestra moralidad, vamos a transgredir, pues para ese tiempo en el que se escribe el libro, pues profanar tumbas pues era algo, pues era un sacrilegio, ¿no? Era considerado casi pecado, ¿no? Como sí, atentar contra pues la paz de un cuerpo muerto, ¿no? Entonces, pues ¿qué hacía el doctor Frankenstein? Pues saqueaba las tumbas, porque en el libro hace mucho énfasis en eso, ya que en las películas posteriores ya se habla más del monstruo de Frankenstein que el doctor en sí. Pues eso ya cambia según la época, pero el discurso dentro del libro original es eso, o sea, cómo es que alguien, pues cómo, o sea, qué clase de monstruo es ese científico que va y profana una tumba, ¿no? Para hacer su creación. Entonces, y cómo cambia un poquito el discurso. Si ya ven luego la película blanco y negro, donde es la escena icónica, bueno, pero siempre fue de esa película donde el doctor empieza a gritar, está vivo, donde le prestan más atención a la creación en sí. Entonces, y los conflictos morales, si lo quieren decir, que eso llevaba. Pero era ese temor que llegáramos a un punto de la tecnología que nos fuéramos a perder a nosotros mismos, a perder esa humanidad. Pero si te fijas también sigue ahí el temor a lo desconocido, ¿no? O sea, el no saber qué va a pasar con estos desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, lo vivimos hoy en día, ¿no? O sea, hay gente que habla de las IA, de las inteligencias artificiales, y pues cuántas historias no hay de esto, ¿no? O sea, películas de futuros posapocalípticos, ¿no? Distópicos, etcétera. Justamente por este temor, por esta incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar, ¿no? Se me viene a la mente Yo Robot con Will Smith. Entonces, todo esto que has mencionado, creo que es un claro ejemplo de lo que trata de expresar la frase que dije hace un momento, de que resumidamente pues los miedos, los temores tienen una ubicación en particular y los discursos sociales pues van cambiando con el momento. No, y aparte a mí me parecen como miedos muy como previsorios, pero hay otra frase para decir. No. Premonitorios. ¿Cómo se dice eso? Cuando tienes sí. Premoniciones. Premonitorios. Ajá. O sea, y eso me parece como fascinante porque, o sea, porque en ese tiempo no había científicos que saquearan tumbas, ¿no? Ni que unieran cuerpos, ¿no? No, te estoy diciendo mentiroso. No, o sea, seguro había científicos bien insensibles que hacían todo por la ciencia y seguro de ahí nació esa idea, ¿no? Y lo maximizaron y lo ironizaron, ¿no? Ahora, y tampoco tenemos robots como los de Yo Robot, ¿no? En ese punto, o sea, que tengan así sueños. No tengo nada. O sea, lo que quiero señalar es, o sea, a uno cuando piensa cosas que no existen y se preocupa por eso y de hecho le causa un malestar como físico o hace cosas o deja de hacer cosas por eso, le llaman ansiedad a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Como una ansiedad así como colectiva humana por lo que pudiera ser y se genera miedo, o sea, estamos locos.
Sí, ahí empieza a convertirse en un miedo más general, más colectivo, pero no, para poder desahogar esa clase de miedos es que se escriben estas historias. Por eso también hubo una época en la que también pues estaba esta fascinación por los futuros posapocalípticos, ¿no? O distópicos, que les llaman, que estos futuros donde la raza humana se acaba, o un virus las arrasó, o la misma economía se fue a pique, o se acabaron los recursos, o se acabó el agua del planeta y se desató una tercera o cuarta guerra mundial, o una guerra nuclear, etcétera. ¿Por qué? Pues porque también está eso, ¿no? De que uno tiene esa fascinación y ese temor a la vez de que el sistema que ofrece esa comodidad, el sistema social, colapse. Y eso también genera cierto grado de ansiedad. Y aquí yo ya me quiero meter en esta cuestión de el placer a las situaciones de riesgo, ¿no? Porque parece ser que con todas estas historias todas estas películas, tratamos de contarnos historias a nosotros mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, con las películas, ¿no? Que mencionas, no sé, me acuerdo de la película del 2012, no sé si la recuerdan, de cuando estaba en auge esto de que, ay, güey, el calendario maya, ¿no? Ya va a terminar, no sabemos qué va a pasar, va a ser el fin del mundo. Salieron películas, han salido historias, series, etcétera. Y a pesar de que es algo que a mucha gente pues les produce miedo, al mismo tiempo, como dice Adrián, hay una fascinación hacia ello, ¿no? Entonces, bueno, al menos a mí así de forma, ¿cómo decirlo? En estricto rigor, pues para mí pues es una contradicción, ¿no? Porque por un lado es de que, pues sí le tengo miedo, pero por otro lado hay una fascinación ante esto. Pero, o sea, aparte el miedo genera como cierta adrenalina, ¿no? Eso también, o las situaciones de riesgo generan como cierta adrenalina, que es como una especie de droga del organismo, ¿no? Que te pone pilas, que te pone bien chido. Entonces, entonces, pues vaya, no. O sea, yo no sé si dentro de ese rubro entren como estas personas que son como, o que están en un bucle así como de relaciones violentas, pero que voluntariamente como que escogen como estas relaciones como tóxicas, ¿no? Que se le llaman. Porque si no, no es interesante, ¿no? Porque hay que darle sabor. Sí, porque si no prende, ¿no? Sí hay una fascinación, porque si no seguiría esa clase de... No tendría ese auge, o no tendría esa... pues ese pegue comercial, ¿no? Las películas de terror, o sea, dejarían de existir. Y uno ve, ¿a poco eso les daba miedo en esa época, en esas décadas? Pues sí, pero porque pues, los miedos sociales o los miedos personales o colectivos ya son otros, los de tu época. Y en un futuro, pues también tus hijos o tus descendientes pues van a ver hasta ridículos los temores que tienes ahorita, ¿no? Pero es por estos cambios. Pero también hay que analizar esto. O sea, ahora sí, como dicen, ¿no? El diablo sabe a quién se le aparece. No vamos a ver películas que reten fuertemente nuestra psique. O sea, vamos a ver películas que nomás nos asusten, nos asombren, que enciendan o disparen ese poquito de dopamina, o que nos pongan alerta o nos saquen de ese estado de estupor. Pero no vamos a ver películas o a ver historias que realmente nos causen una angustia, que sientas la necesidad de abrirte la cabeza, ¿no? O sea, cosas más fuertes, cosas que, digamos, te hagan cuestionarte aspectos de tu propia existencia, de tu propia identidad, de quién eres, de qué quieres. ¿Sabrías poner un ejemplo de ello? O sea, de esto que mencionas de que no vamos a ver... ver, escuchar, etcétera, historias que realmente nos hagan sentir en riesgo. O sea, pero no los vamos a ver por elección, por algo no se van a crear. No entiendo eso. Bueno, se va,
Porque instintivamente se ve a que nada más va a ser el asombro, va a ser digamos el impacto, porque ponte a pensar, las películas que tienen más en la última década, ¿cuáles han sido, digamos, las que han tenido como más pegue? Que El Conjuro, que Los Huéspedes, Actividad Paranormal, o sea, estas historias centradas en lo paranormal. Pero a ver, o sea, céntrate en historias que tengan un poquito más, pues ahora sí como es en el, o sea, terror relacionado a la conciencia, o de que, de que, que te hagan. Es más como La Purga, pero son estas historias, si te fijas, esa clase de historias donde se desahoga o se descarga esto sobre lo desconocido. Pero a veces también, o sea, así como se conoce más del espacio que de la profundidad del mar, pues conocemos más del terror que está relacionado con el desmembramiento, con la exposición de vísceras, que con el temor que te haga poner ahora sí que a prueba, que rete tu conciencia o tu identidad. Por ejemplo, el horror relacionado con la realidad y cuestionarte tu existencia de, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué tal si yo no fuera yo? Si mi cuerpo no fuera el mío, si mi cuerpo fuera otro, si mi ser fuera otro, yo viviría con estas comodidades, le tendría el gusto a lo mismo, el miedo a lo mismo. Hay una película bien perturbadora, por ejemplo, que en un sentido, digamos, muy, muy bajita la mano, no sé si la han visto, se llama Bajo la misma piel. Y es, se la recomiendo, es con ¿cómo se llama? Con Antonio Banderas. Está muy buena. La piel que habito. Está muy buena. Está. O sea, son películas, por ejemplo. Bueno, continuando esto, sobre perder la identidad, estas películas que hablen sobre la angustia directamente al cuerpo, porque bueno, un poco del temor que se explora en esta película, La piel que habito, es una persona a la cual le hacen un cambio de sexo, contra su voluntad. Entonces la escena o el impacto, la manera en que se va llevando la historia, pues para muchos hombres es muy angustiante. Por ejemplo, he escuchado también de mujeres que me han platicado de películas, por ejemplo, la de ¿cómo se llama? El Cisne Negro, que les parece una película pues un tanto pues sí, que les genera un temor muy grande, pero por la relación que llegan a tener la mamá con la protagonista, que es muy simbiótica, donde la mamá pues trata de vivir sus sueños a través de su hija, sus sueños frustrados de bailarina, y pues se va comiendo su identidad. Y pues bueno, no son películas en las cuales se vea pues como término gore, o sea, esto sangriento, o esto expuesto, o esto explícito, o con morbo, y son películas que mueven la mente, dan una sacudida brutal. Entonces es a lo que, digamos, no sé si contesto aquí tu pregunta un poquito mejor. Acerca de esto, de cuáles son las películas o que retarían un poquito más este aspecto de terror, ¿no? Sí. De hecho sí, y de hecho me hiciste pensar en otra cosa, justamente con lo del gore, en este género en específico, es un género que yo he notado que a muy pocas personas les gusta. Porque justamente ahorita me hiciste reflexionar, pensar un poco, y creo que se tratan de historias que realmente rompen como con... ¿Cómo dijiste? O sea, que realmente perturban, porque se trata de algo muy sencillo, y es que están enfocadas en el ser humano. Y esto a su vez, quien ya lo haya intuido, pues todos somos seres humanos, ¿no? Entonces nos podemos ver reflejados ahí en esa película, ¿no? O en ese anime, en esa historia, ¿no? Porque se trata justamente de algo que realmente nos puede pasar. Como contraejemplo, ¿no? No sé, actividad paranormal, ¿no? O sea, sí, mucha gente habla de experiencias paranormales, que se le apareció el fantasma, etcétera. Pero creo que no hay algo que cause más miedo que el hecho de imaginarte a ti en una situación de desmembramiento, por ejemplo. A mí realmente eso sí me causa miedo. Es como que, ay, güey, o sea, imagínate que
me secuestren y pues, me desmembren, ¿no? O sea, porque es algo autorreferencial, es algo que se refiere, o sea, es algo que realmente puedo vivir yo. Sí, complementando un poquillo eso, hace mucho se hizo, creo que una convención en la ONU sobre, o sea, en los videojuegos qué tipo de violencia podían mostrar, ¿no? Es un debate así muy viejo y se llegó a la conclusión, o sea, de que realmente no se podía mostrar violencia contra ninguna persona, o sea, de manera como explícita, pero injustificada. Y y dentro de esa convención, o sea, se acuerda que solo hay 2 casos donde se puede mostrar violencia injustificada contra personas, ¿no? Una es que sean zombies, porque ya están muertos, ¿no? De hecho. Y otra es que sean nazis, ¿no? ¿Y por qué? Porque los crímenes que cometieron son realmente muy deleznables y merecen lo que quieran que les pase, ¿no? Y por eso sale Call of Duty, Black Ops 2, y tiene zombies nazis para matarlos, ¿no? Y los desmiembras, les cortas la cabeza, los explotas. A veces hay un arma que los disparas y explota y su sangre sale confeti, ¿no? O sea, es una serie gore muy creativa, ¿no? Muy creativo. Sí. Sí, exactamente. Va a haber zombies narcos, ¿no? Ajá, exactamente, sí, güey, exactamente. Narcos. Zombies, no, sí, zombies narcos, sí. Estaría chido un juego así. Porque ellos han causado más mal, más daño, digamos, dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra propia cultura. Está más justificable y está más actual. O sea, los nazis, ¿por qué no haces como para seguir alimentando un odio que ya acabó? Un odio que volver a revivir un odio antiguo, nada más pues es para el control del gringo, para darle cierta tranquilidad al gringo. Sí, no, definitivamente también sí, ahí nos metimos más en cuestiones pues políticas, ¿no? Capitalistas, etcétera. Pero, o sea, sí entiendo el punto de Aaron. Sin embargo, creo que sí hay videojuegos que no cumplen, ¿sabes? ¿Cómo se le podrá decir? Estas características, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de San Andrés, güey, Grand Theft Auto San Andrés, güey. O sea, tú podías golpear a cualquier cabrón o cabrona, ¿no? O sea, vas en la calle, eres CJ y pues puedes golpear a cualquier persona, ¿no? Y no se cumplen esas especificaciones, o sea, no son zombies, no son nazis, o sea, es cualquier persona. Entonces aquí también entra otro tema interesante, ¿no? O sea, si realmente la violencia en videojuegos, anime, etcétera, podría afectar la percepción de la realidad de las personas, que de hecho es un tema pues muy debatible entre mamás y papás, ¿no? Porque a mí todavía me tocó vivir esto de no, es que no juegues videojuegos de violencia porque pues te puedes hacer violento, ¿no? Sí, yo no vi Dragon Ball. Ya sé, Pokémon, güey, era del diablo. Y acá volvemos otra vez a lo de los discursos, por ejemplo, las películas de terror. ¿Qué historias están influyendo directamente en nuestra propia mitología social actual? Por ejemplo, si nos vamos otra vez a cómo es que estas historias están repercutiendo en la mitología, digamos, social actual. Porque hace poco hablaba con un maestro que decíamos, por ejemplo, a ver, ¿por qué las historias románticas, las más aclamadas o las que más pegue tienen, son las que tienen un final trágico? Y hicimos como la broma, ¿no? No, pues son las que más venden alcohol. Porque pues la historia de Romeo y Julieta, la historia de Tristán y Isolda, la historia de Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, o sea, que terminan en tragedia, ¿no? Porque no amores más sanos. Porque, por ejemplo, hablamos de que, por ejemplo, dentro de la cultura mexica, pues, si tienes la leyenda de Tlaloc y esta diosa de las aguas de los lagos, ¿no? Que se enamora de Tlaloc y pues tienen un final feliz. O sea, ¿por qué esas historias no tienen tanto peso? ¿O por qué le damos más peso a estas historias de amor trágico? Igual acá volvemos a lo de la violencia, a lo del terror. ¿Por qué tienen más peso estas historias de esta clase de terror en específico? ¿Por qué no las otras? O sea, ¿por qué no las que retan un poquito más a cuestionarnos? Porque aquí viene un ejemplo bien sencillito sobre este aspecto del terror, digamos, cósmico.
un niñito me dice lo siguiente: ¿sabes qué? Yo me sentí muy mal una vez que supe, un niñito de 5 años me dice, yo me sentí muy mal y sentí mucho miedo la vez que me enteré cómo murieron los dinosaurios. Dice, Chiron, ¿por qué? Dice, sí, porque me dijeron que los dinosaurios desaparecieron cuando cayó un meteorito. Le dije, ok, y dije, imagínate que eso nos vuelva a pasar a nosotros. Entonces el niño ya está hablando de algo que él hubiese preferido no saber, cómo se extinguieron los dinosaurios, por así decirlo. Porque pues es algo que dice, pues es que un meteorito no lo podemos detener, dice. Llega un meteorito y dice, y él mismo le dice, no, y es que él no tiene la dimensionalidad, pero es por el discurso de asombro que le cuentan. No, pues es que dicen que tuvo el impacto de ¿sabe cuántas bombas atómicas? Y dice, ya, digo, ni siquiera sabe cuánto poder, cuántos megatones produce una bomba atómica, pero el niño dice, no, pues para abarcar todo el planeta, por así decirlo. Entonces, pero esto es un pequeño ejemplo de terror cósmico. O sea, el niño dice, esto es demasiado grande, un meteorito es un fenómeno tan grande como para los antiguos el terror cósmico estaba en los volcanes, en las tormentas, en el rayo, en esos... Ajá. Sí, en lo que no puedes ni contemplar, que no puedes ni describirte cómo es que sucede, pero sabes que sucede y que te puede borrar en un santiamén. Y Lovecraft, por ejemplo, en sus historias narra esta clase de terror cuando pues sus personajes se encuentran con estos seres o criaturas que no pueden ni describir en palabras porque están más allá de su entendimiento, pero son condiciones, mundos, criaturas que pueden barrerle la existencia misma, ¿no? O la vida de cualquier ser en un suspiro, ¿no? Vientos, muy bien. Entonces, como el tema se presta para muchísimo, o sea, realmente aún tengo puntos que exponer, y tenemos muchos puntos que exponer. Este podcast ya lo habíamos decidido hacer en 2 partes, así que por el momento ya iremos mencionando algunos temas para cierre. Y bueno, como les estaba comentando, este aspecto, digamos, como les mencionamos sobre la naturaleza antes, cómo lo veían pues las personas en la antigüedad, que para ellos ese era su terror cósmico, ¿no? Esto que era demasiado grande e incomprensible para ellos. Y bueno, para también ir completando esta parte, este primer podcast, porque tenemos planeado hacerlo en 2 partes, que es una introducción relacionada directamente al miedo, y pues que todavía nos faltó incluso hablar, por ejemplo, de la fobia, que pues la fobia pues es el temor irracional, y hablar las diferencias entre el terror y el horror, y este aspecto, digamos, dentro de lo paralizante. Y un poquito también eso lo podemos abordar dentro de los siguientes temas, que es, como ya hemos mencionado, las películas de terror, que son, digamos, el auge en estas fechas actuales, cuáles son las que tienen más impacto, y poder hablar un poquito más también de cómo ha cambiado el discurso a través de las décadas con los tipos de películas, ¿no? Y les podemos hacer por ahí algunos tipos de recomendaciones. Y por aquí Aarón comentaba también cómo es que se llega a romantizar a los asesinos seriales y a este otro género que está como surgiendo también. Y bueno, exactamente. Entonces, estos son los comentarios de cierre. Aarón o Hugo, ¿gustan decir alguno? No, pues pues es muy interesante hablar del miedo, porque pues el miedo abarca muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo, pues yo me quedo con esto de que el miedo pues es una forma de defensa, de preservación, ¿no? De lo que es uno mismo, de lo que es su entorno, de lo que es su sociedad, de lo que es su idea de sociedad, de lo que es su idea de uno mismo. Y por eso creo que es tan amplio los miedos que uno puede tener, y a veces tan complejos los miedos que uno puede tener a distintas cosas. Y pues nada, o sea, también me gustaría hablar en el siguiente podcast sobre pues toda esta romantización que ha habido hacia, bueno, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque había mujeres que iban a visitar a los asesinos seriales allá afuera de las cárceles, o iban allá a las casas, ¿no? Ahorita que se están revendiendo sus cosas, ¿no? Pues muy interesante cómo
como el miedo ya también pasa a ser, bueno, no el miedo, sino más bien los objetos que causan como estas simbolismos, no sé, de miedo, o esos objetos de culto al miedo causan como esta mercantilización y se especula ya con ellos, ¿no? Y a lo mejor, no, pues nada, yo me quedo con eso y ojalá ahondemos más en el siguiente podcast. Buenas noches. No es cierto. No, yo creo que una de las cosas con las que me quedo es con lo que comentaba Adrián, como de cómo ha ido evolucionando el miedo a manera de que pasan los años. También me acuerdo mucho en estas, cuando salieron los slasher, ¿de cuándo son? Los 80s, ¿no? Principios de los 90, donde salió, de hecho Halloween fue el primer slasher que dio como la pauta para las demás, ¿no? Y está bien interesante como poder analizar. No, pero, o sea, si nos enfocamos en el slasher del asesino serial que mata gente, es como Halloween es la primera. Y algo que sí me gustaría analizar en el siguiente podcast también es, en todas o en casi todas las películas de slasher siempre sale una morra a la que la persigue el asesino. Si vemos por ejemplo en Halloween, pues está a Laurie, creo que se llama Laurie. En Scream igual, siempre está la morra. En otra, La Masacre en Texas, también a la morra. Y entonces está bien interesante y como que estaría chido ver. Por ejemplo, vemos la película de Terminator, que también fue paralela a los slashers, que tiene como protagonista a Sarah Connor, ¿no? Y está bien interesante eso porque se ajusta mucho a la situación política que vivía la de Alien también. Y es como la situación política que vivía en ese entonces, pues, Estados Unidos, el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, ver cómo ha ido evolucionando hasta ahorita, ¿no? Que vemos películas, no sé si han visto así muy rápido la película de Feliz Día de tu Muerte, que básicamente es una morra a la que le están asustando, pero la asusta con cosas con las que vivimos, de sus amigos, de las redes sociales, del compromiso. Y es como de cómo ha evolucionado ahorita, como yo lo mencionaba, que le tengo miedo al compromiso, que les da miedo y el trabajo, un chingo de cosas como bien actuales, ¿no? Me da miedo que no le den like a mi foto, me da miedo que le den muchos likes a mi foto, me da miedo no subir tantas fotos a Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Y estaría chido como analizar qué es lo que ha ido cambiando, que a final de cuentas también puede ser las películas de miedo como una crítica, pues, a la sociedad, ¿no? En ese aspecto de lo que va evolucionando. Y ya con eso me quedo y que... ¿Da miedo salir en mi clase? Pues el chile, sí da miedo, güey. No sé. Es que a veces da miedo. Sí da miedo. Yo siento que nos van a clipear así 10 años y van a poner las pendejadas. De Luis, claro. El top 7 de las pendejadas. El top 7 de las... Y ya imagino ahí a Laurón Obregón cuando esté lanzándose ahí para presidente, le ponen: ¿ustedes sabían que una vez participó en mi clan, güey? Ahí está. El Dross, güey. El DB. Estas son las 7 barbaridades De Aarón más atroces de Aarón Obregón. Cosas bien funables, ¿no? Número 7. Ser pro AMLO. Ser pro AMLO. Ya, perdón. Ah, sí, güey. Ya sé. Vientos. Entonces, como ya dijimos, los demás temas que quedaron pendientes, que son bastantes, la segunda parte de este podcast sí me gustaría profundizar un poco más. Me gustaría así aventarme un poquito más de tiempo, pero lo tocamos en el próximo. Va que va. Ya es todo. Va que va. Bueno, hasta aquí lo dejamos, banda. Espero les haya agradado, espero se hayan asustado un poco, perturbado. Nos vemos en la siguiente. Bye.